Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias que no solamente es una adoración, pero Señor, tiene que ser una realidad en nuestra vida. Señor, ayúdanos a pasar más tiempo en tu presencia, Señor. Señor, que no tengamos miedo, que tú no consumas, Señor, en ese tiempo en la presencia tuya, Señor. Señor, ahí donde tú renuevas todo, ahí donde tú cambias todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a pasar más tiempo en tu presencia. Que podamos, Señor, parar el mundo de locura en la cual vivimos, de trabajo, de materialismo, del televisor, de los celulares, de Facebook. Y que podamos, Señor, pasar más tiempo en tu presencia. Gracias por aquellos que han regresado de sus vacaciones. Señor, gracias por aquellos que se han mejorado, Señor, de sus enfermedades y están entre nosotros. Te seguimos pidiendo por aquellos que están pasando por procesos, Señor, esperando en tu voluntad. Te pedimos, Señor, que en ese tiempo que estamos en tu presencia, que tú nos hables una vez más. Que podamos salir de aquí diferente como hemos entrado. Que podamos salir de aquí con convicciones de quién tú eres. Gracias, Señor, por quien tú eres. Gracias por tu amor, por tu gracia. Señor, no tenemos duda que si nosotros conocemos la verdad nos hará libre. Y ahí es donde queremos vivir, Señor. Y aún, Señor, en lo personal, gracias que podemos estar una vez más de nuevo con la congregación. Gracias, Señor, porque mi familia se ha recuperado. Y, Señor, gracias por el milagro, Señor, que ni Priscila, ni yo, ni Lea cogimos coronavirus. Sabemos, Señor, que hay una ola en estos momentos y te pedimos por aquellos que tienen coronavirus, Señor, que se puedan recuperar y aún ser otra vez con los médicos y con los hospitales. Seguiremos, Señor, confiando en ti. Perdona nuestra falta y nuestro pecado. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Como le dije, tenemos que terminar rapidito hoy porque tenemos que ir con los americanos. Va a haber una junta de negocio en la cual nos van a hacernos una pregunta si queremos una candidata para que sea nuestro ministro de niños. Pero la realidad es que vivimos en un mundo de preguntas. Vivimos en un mundo de preguntas. Y es increíble que hoy vamos a predicar sobre esto y tenemos que terminar rápido porque nos van a hacer esa pregunta. Si queremos a esta candidata para que sea nuestro ministro de niños a tiempo, a part-time. Pero la realidad es que vivimos todos nosotros diariamente en un mundo de preguntas. Ustedes anoche, antes de irse de dormir, tuvieron que decidir, hacerse la pregunta: ¿a qué hora me voy a levantar? We do live in the world of questions. And that's why we had to finish fast, so because they're going to ask us the questions in our business meeting. Y tuvieron que preguntarse anoche a qué hora se iban a levantar. Esta mañana tuvieron que preguntarse a qué se iban a poner. Esta mañana ustedes se tuvieron que preguntar qué iban a desayunar. Vivimos en un mundo de preguntas. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuál va a ser nuestra carrera? Tenemos que hacernos la pregunta: ¿en qué vamos a trabajar? Tenemos que hacernos la pregunta: ¿con quién nos vamos a casar? Tenemos que hacernos la pregunta, después de casarnos, ¿cuántos niños vamos a tener? Tenemos que hacernos la pregunta después de la iglesia hoy: ¿dónde vamos a almorzar? Y después tenemos que hacernos la pregunta: ¿a qué hora nos vamos a dormir? Y no solamente eso, sino que a través de nuestra vida vamos a hacernos preguntas aún más profundas. ¿Cuál es la razón de mi existencia? Tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué es lo que el Señor quiere de mí? Y a veces en momentos difíciles hacemos la pregunta: ¿el Señor escucha mis oraciones? Y eso, fuera de eso, todos los días nos hacemos preguntas que tenemos que responder, tal como quién, qué, por qué, cuándo y dónde. Eso es constantemente durante el día tenemos que hacernos estas preguntas. Podemos llegar a cansarnos de tantas preguntas diariamente. Si no, a veces llegamos a la casa y ¿qué tú quieres comer? No, lo que tú quieras, mi amor. Y peor, las mujeres. Mujeres, cuando nosotros le preguntemos ¿dónde ustedes quieren salir a comer? Por favor, respóndonos. Van a decir: no, donde tú quieras. ¿Quieres comer chino? Ay, no, hoy no. Ok, ¿dónde tú quieres comer? No, mi amor, donde tú quieras. ¿Quieres comer mexicano? No, no, ya es muy tarde. Por favor, respóndanos, porque si no vamos a seguir con las preguntas. Hoy quiero hacerle la pregunta más importante de su vida, porque esta pregunta que vamos a mirar hoy
tiene potencial de dónde usted va a pasar el resto de su vida, o en el infierno o en el cielo. Así que va a ser la pregunta más importante que cada uno de nosotros tenemos que responder. Today we're going to see the most important question that we need to answer, because it has the potential of us having to decide if we're going to pass eternity either in heaven or in hell. Abran su Biblia en Matthew chapter 16, Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 16. Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 16. Y escuchen lo que dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros? ¿Quién dice que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremenda dos preguntas le hace Jesús aquí a sus discípulos. Y es interesante porque Jesús coge a sus 12 discípulos y se los lleva a un retiro. Y lo lleva, como vemos ahí en el versículo 16, se lo llevó a la región de Cesarea de Filipo. Y es increíble por qué lo llevó allí, por qué estaba en esa área. Cesarea de Filipo era una de las ciudades más paganas que existía en esos tiempos. En todas las esquinas en Cesarea de Filipo habían templos a todos los dioses. Y ahí en medio de ese retiro, en medio de esa ciudad, Jesús le hace esta pregunta en el versículo 13. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? No es que Jesús necesitaba saber. No era de verdad que Jesús necesitaba saber: oye, ¿quién están diciendo a mí específicamente? Eran que los discípulos necesitaban saber. Era que nosotros necesitábamos saber. Él lo que quería saber es qué es lo que están hablando de mí. Él quería saber cuál era su reputación. Él no quería simplemente que lo conocieran como alguien que estaba haciendo milagros. Él quería de verdad que ellos oyeran a qué vino Jesús. Y es interesante porque la pregunta que tenemos que hacer no era por qué le interesaba a Jesús. Porque no era para cambiar. Porque ellos les dijeron ahí: Juan el Bautista, Elías o Jeremías. Él no dice: no, tengo que cambiar la estrategia de mi ministerio. No era simplemente para cambiar a la perspectiva que la gente, porque la gente tiene perspectiva de quién somos nosotros. No, yo voy a cambiar para que Elisa o Elvia sean felices conmigo. No fue esa pregunta. Él quería ver que ellos vieran su fidelidad al llamado de su Padre. Él quería hacerle esta pregunta a sus discípulos para que ellos vieran que de que Jesús llegó, Él estaba concentrado. Él de verdad iba a seguir el llamado de su Padre. Porque mira que le llamaron cosas a Jesús. Porque no crean que además le llamaron Juan el Bautista, Elías y otro a Jeremías. Nosotros sabemos que la Biblia dice que le llamaron a Belzabú, que era un nombre que se usaba a Satanás, que era el príncipe de los demonios. Ahora, qué bobería que lo veían así, porque ¿qué hacía Jesús? Sacaba demonios. Es interesante que los discípulos pensaban que era ¿qué? Un fantasma. Recuerden eso, ese sermón, que estaban en medio de una tormenta y se apareció Jesús caminando sobre las aguas y los discípulos gritaron: ¡un fantasma! Pero ese fantasma caminó sobre las aguas y paró la tormenta. Los judíos pensaban que solo era un hijo de ¿qué? De un carpintero. Pero vemos que hacía milagros. Habían personas que pensaban que simplemente era un profeta, pero se admiraban con la autoridad que predicaba. Así que tenemos que ver y tenemos que aceptar la realidad que, iglesia, no vivas por lo que las personas piensen de usted. No vivan por lo que las personas piensen de usted. De verdad, empecemos a vivir por lo que el Señor piensa de nosotros. Por el propósito que el Señor nos ha dado en nuestra vida. Sea la mujer, sea la esposa, sea el hombre, sea el esposo, sea el cristiano. No que el mundo quiera, sino que el Señor quiera. Por eso vemos que Jesús constantemente decía: he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y cuando Pedro le dijo: no, Señor, tú no tienes que morir en una cruz. ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás.
porque quería romper el propósito de Dios. Y por eso aquí vemos que él hace esta pregunta. Si tú has visto lo que yo he hecho, tú estarás hablando de mí. Por eso, ¿qué es lo que dice el mundo de mí? Porque si ellos están viendo los milagros, si ellos están viendo que yo he multiplicado los panes y los peces, que estoy resucitando gente, que estoy cambiando la vida de la prostituta, van a hablar de él. Ahora paren y piensen eso. Porque si el Señor ha hecho un milagro en nuestra vida, déjame hacerle una pregunta en esta mañana. Tal como él la hizo, ¿quién dicen ustedes que es él? ¿Estamos hablando de él en nuestro trabajo? ¿Estamos hablando de él a nuestros vecinos? ¿Estamos siendo fiel a quien él nos ha llamado a ser? Porque si él de verdad ha transformado nuestra vida, si él de verdad ha perdonado nuestros pecados, si él de verdad nos ha dado vida eterna, escuchen, iglesia, tenemos que estar hablando de él. Así que es impresionante que él hace esta pregunta a sus discípulos. Miren el versículo 14. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Por qué ellos dieron esta respuesta? ¿Por qué la gente estaba pensando si era Juan el Bautista? ¿Ustedes se recuerdan lo que predicaba Juan el Bautista? Él predicaba ¿qué? Arrepentimiento y perdón. ¿Por qué pensaban que él era Elías? ¿Ustedes recuerdan cuando hemos predicado sobre Elías? Elías hizo milagros. ¿Por qué la gente pensaba que él era Jeremías? Era considerado como el llorón, el profeta llorón, porque tenía compasión con su pueblo. ¿Oyeron esas tres razones? ¿Entendieron eso? Jesús no se pone bravo. Ay, yo no puedo creer que me compararon a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él vino a perdonar pecados. Él vino para que hubiera arrepentimiento. Él no se puso bravo cuando dijeron que era Elías, porque él hacía milagros. Él no se puso bravo cuando dijeron a Jeremías. ¿Por qué? Porque dice que él entrando a Jerusalén, ¿qué hizo? Lloró. Porque tenía compasión por sus ovejitas. Porque tenía compasión. Miren el versículo 15. Y él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Otra tremenda pregunta. Él le dice ahora a ellos, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Iglesia, that verse 15, we need to answer. Who do we say that Jesus is? Nosotros tenemos que responder a este versículo 15. ¿Quién dice vosotros que es Él? En este mundo, Él le está diciendo a los discípulos, en este mundo ustedes tienen que llevar sus vidas a otro nivel. En este mundo, en esta cultura en la cual nosotros vivíamos, y recuerden, estaban en Cesarea de Filipo. Él es interesante, dice, ¿y quién usted dice que soy yo? En medio de una ciudad con tantas iglesias paganas, con tantos dioses, con una D pequeña. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, ahora el estándar de ustedes tienen que estar a otro nivel. Ustedes no me pueden seguir porque yo hago milagros. Ustedes no pueden seguirme porque yo les digo sus pecados son perdonados. Ustedes a mí no me pueden seguir porque yo predico con autoridad. Ahora, ustedes tienen que responder por qué ustedes me están siguiendo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Porque las cosas se van a poner feas. Tenemos que tener convicciones de quién es el Señor en nuestra vida. Ahora, la pregunta que yo me hice, porque ya él sabía que los discípulos sabían quién es él. Vengan conmigo a Mateo capítulo 14, versículo 33. Come with me to Matthew 14:33. They already said who he was. Escuchen esto. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta otra vez? ¿Y quién ustedes dicen que soy yo? ¿Ustedes quieren saber por qué? Cuando ellos dicen en ese capítulo 14, versículo 33, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, Él había acabado de parar la tormenta, había acabado de calmar el mal. Escuchen, iglesia, y no vamos a ofendernos, pero es fácil decir, tú eres el Hijo de Dios cuando nos sana del cáncer. Tú eres el Hijo de Dios cuando rescata nuestro matrimonio. Tú eres el Hijo de Dios cuando tenemos dinero en el banco. Tú eres el Hijo de Dios cuando no hay persecución. Por eso Él le vuelve a hacerle la pregunta.
Porque cuando ellos salgan de aquí, de Cesarea de Filipo, ellos van a regresar a Jerusalén. Y ahí van a crucificar a Jesús. Y ahí van a empezar a perseguir a los discípulos. Y iban a tener que dar su vida. Es como si él está diciendo, qué lindo que ustedes dijeron que yo soy el Hijo de Dios después de haber un milagro. Pero ahora ustedes van a tener que de verdad saber quién soy yo, porque ahora se va a poner fea la cosa. Y escuchen, iglesia, nosotros tenemos que saber quién es Jesús, porque sí va a venir cáncer, sí va a venir un tumor, sí nos vamos a quedar sin dinero, sí puede llegar otra pandemia, sí va a venir un derrame cerebral, sí va a llegar el divorcio, sí va a llegar una llamada en medio de noche que sus hijos se mataron en un accidente. Sí va a venir momentos difíciles y tenemos que saber en quién nosotros hemos creído. Tenemos que saber la respuesta a esa pregunta. Y vosotros, ¿quién dice que soy yo? Tenemos que saber la respuesta a esto. Porque hoy en día le llaman profeta. Hoy en día le llaman maestro. Hoy en día le llaman rabí. Hoy en día, aunque sabemos quién es Jesús, dice, no, pero hay otros mediadores entre Dios y nosotros. Y ponen a otra persona y no, tenemos que saber quién es Jesús en nuestra vida hoy en día. Y él hace esta pregunta, ¿quién tú dices que soy yo? Porque hoy en día la persona, tú le preguntas quién es Jesús y creen que es una curita. Vienen a la iglesia porque necesitan comida, necesitan un milagro en su enfermedad, necesitan un milagro en su matrimonio y el Señor hace el milagro. Levantan la curita y se dan cuenta que la herida se sanó y ese es el último domingo que lo vemos en la iglesia. Porque botan entonces la curita. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Ustedes quieren saber por qué? Respiren profundo. Él está buscando más que una confesión. Está buscando un estilo de vida. Because he's not only looking for a confession who he is, he's looking for a lifestyle. Él está de verdad buscando que vivamos lo que nosotros confesamos. Miren el versículo 16. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es increíble. Él dice, tú eres el Mesías. Él dice, tú eres el que nosotros esperamos. Él lo que le está diciendo es en Juan 1, él dijo, él es el principio, él era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pedro está diciendo, tú eres el verbo. Tú eres Dios hecho carne, tú eres el Mesías, tú eres el quien en el Antiguo Testamento nos prometió que tú venías. ¿Y qué es lo que dijo el Antiguo Testamento? Nos había dicho porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Pedro cuando le dice ahí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él está diciendo, tú eres admirable, tú eres consejero, tú eres nuestro Dios fuerte, tú eres nuestro Padre eterno, tú eres nuestro príncipe de paz. Tú eres el que dijo en el Antiguo Testamento que ibas a abrir los ojos de los ciegos. Tú eres el que ibas a abrirle los oídos a los sordos. Tú eres el que iba a poder permitir que los cojos brincaran una vez más. Tú eres el que iba a perdonar nuestro pecado. Tú eres el que iba a hacerle el sacrificio para darnos vida eterna. Cuando él le dijo ahí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué lindo que Pedro sabía quién él era. ¿Sabemos quién él es? ¿Sabemos de verdad lo que significa Jesús para nuestra vida? No puede ser simplemente un domingo para venir a adorarlo y después salir de aquí y ni sabemos quién es. Tenemos que seguir adorándolo, tenemos que seguir leyendo la Biblia. Por eso vinimos a la iglesia, para poder aprender más de él y enamorarnos más de él. Por eso él le hizo esa pregunta, ¿y quién dice que soy yo? Y eso es algo que es para cada uno de nosotros. Y tenemos que decir como Pedro dice, tú lo eres todo para nosotros. Nosotros estábamos esperándote a ti. Pero miren lo que Jesús le dice en el versículo 17, porque esto es bien profundo. Entonces le respondió Jesús,
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él le dice, tú eres bienaventurado, tú eres dichoso, tú eres feliz. Y dice que, ¿qué dice ahí? Dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No fuiste a un seminario, no tuviste que tener una maestría ni un doctorado. El único que podía haberte dado esta respuesta es mi Padre. Escuchen la profundidad de lo que Jesús le dijo a Pedro aquí. La única manera que tú puedes saber quién soy yo, si tú tienes una relación personal con mi Padre. Así que nosotros no podemos tomar los domingos para la iglesia como si fuera algo religioso. No puede ser una denominación. No puede ser una tradición porque el domingo voy a la iglesia para que el pastor no me mande un text o me dé una llamada. Tiene que ser que mi relación con Dios es algo tan personal que yo no puedo vivir sin mi Señor. Que yo tengo que entender lo que el señorío significa. Porque muchos dicen, sí, yo conozco a Jesús, pero no se han entregado al señorío de Jesús. Que sea de verdad no solamente una confesión, pero que de verdad sea un estilo de vida. ¿Dónde estamos nosotros en ese día? ¿Dónde estamos nosotros como iglesia? ¿Cómo está nuestro caminar cuando salimos de la iglesia? ¿Cómo está nuestra adoración en el carro, en la casa? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo está nuestro testimonio en el trabajo? Porque todo va a reflejar, no en si vamos a la iglesia o no, todo se va a reflejar en nuestra confesión, en quien nosotros decimos que es Jesús. Porque sabemos que los discípulos sí dieron su vida. Sí sabemos que los discípulos viraron este mundo al revés. Sí sabemos que fueron perseguidos. Sí sabemos que fueron quemados. Sí sabemos que lo mataron. Y eran porque ellos supieron de verdad en quién habían puesto su fe. No simplemente como una confesión. Ay, sí, qué lindo, yo conozco a Jesús. Usted sabe lo que es impresionante de estos versículos. Que Jesús no le pregunta, ¿conocen ustedes a Dios? ¿Ustedes han visto los cantantes famosos hoy en día? Cada vez que lo entrevistan. Ay, sí, yo quiero darle gracias a Dios. ¿Y cómo viven? ¿Ustedes han visto los atletas hoy en día? Bueno, yo le quiero darle gracias a Dios. Walter Mercado hablaba de Dios. Celia Cruz hablaba de Dios. Y todo era brujería y santería y todo lo que vemos. Es impresionante que Jesús no le pregunta, ¿y quién es Dios? ¿Se recuerdan al principio donde ellos estaban? En Cesarea de Filipo. ¿Usted se puede imaginar si él le pregunta quién es Dios y habían templos en todas las esquinas? La diosa esta, el Dios de esto. Él dice, no, ¿quién es Jesús? En otras palabras, no vayas a eliminar mi divinidad. ¿En quién era Juan el Bautista? Porque yo soy mucho más que Juan el Bautista. Yo soy mucho más que Elías. Yo soy mucho más que Jeremías y mucho más que los profetas. No me baje mi divinidad abajo. Porque hoy en todo el mundo anda con una cruz, todo el mundo anda con una Biblia. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos mirando aquí en esta mañana. Es cómo es tu caminar con el Señor. ¿Cómo está tu casa? ¿Cuáles son tus hábitos? Y no crean que aquí Pedro se ganó la loto como muchos piensan. Porque miren el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y ahí en Pedro en el griego es Petros. Una piedrecita. Tú eres una piedrecita. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esta Petra, sobre este seboruco, ¿sobre qué está hablando aquí Jesús? Sobre la confesión que acabó de hacer Pedro. Sobre esta confesión, ¿qué es lo que dice? Yo edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que nuestra iglesia no está basada en Dericoto. Nuestra iglesia no está basada ni en la adoración, ni si cantamos himnos, si cantamos coritos. Nuestra iglesia no está basada en qué hora nos reunimos. Nuestra iglesia está basada, no porque yo lo digo. Él dijo bien claro ahí, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Tú eres una piedrecita.
¿Ok? Y después le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, una piedrecita, y sobre esta roca, él no estaba apuntando a Pedro, dice, sobre esta confesión que tú has hecho, edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Hace 2000 años, más de 2000 años que él dijo estas palabras. Mira que han habido persecución, mira que han destruido su iglesia, mira que han habido pandemia, mira que han visto matazones, mira que han entrado a iglesia a matar personas, mira que han visto pastores malos, mira que han encerrado iglesia. Podemos manejar por nuestras ciudades aquí en Georgia y van a ver letreros de for sale sign delante de la iglesia. Pero ustedes quieren saber por qué después de 2000 años estamos aquí. Porque Él dijo que ni la puerta del infierno podrán contra nuestra iglesia. Y por eso nosotros estamos aquí en esta mañana. Porque la confesión de Pedro, él le dijo, porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. Y todo a través de generaciones estuvieron dispuestos a sacrificar para que la palabra de Dios siguiera adelante. Iglesia, no es una confesión, es un estilo de vida. No es posible que nosotros podamos pensar que Él le dijo a Pedro en este momento, después de tremenda confesión, que Él de repente se le vira y le dice, y aquí tú tienes la llave, ahora tú vas a estar en control de quién entra y quién sale. Si acabó de decir Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Él acabó de decir, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y le acabo de decir que eres una piedrecita, comparado al ceboruco, a la roca de la confesión que tú acabas de decir. Qué lindo que Él le dijo que sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Escuchen, yo no tengo problema que usted en la calle le diga a una iglesia, oye, ¿usted quiere venir a mi iglesia? Yo no tengo problema con eso. Mi problema es cuando hay veces los pastores y los miembros dicen, no, aquí se hace lo que yo quiera porque esta es mi iglesia. It's not our church. He said that he will build his church. Él va a hacer su iglesia. Esta es su novia. Nosotros no podemos adulterar, ni maltratarla, ni abusar de ella. Lo único que Él pidió que tengamos, que Él quiere una novia sin arruga y sin mancha. Eso sí que es duro en una iglesia. Por eso a veces tenemos que regañar, por eso a veces tenemos que llamar, por eso tenemos que decir, oye, lo hemos extrañado. Porque es para sacar las arrugas y las manchas de su novia. Porque cuando Él regrese, es nuestra responsabilidad que la novia del Señor siga fuerte. Es nuestra responsabilidad que cuando ya no estemos aquí, esta iglesia pueda seguir para cumplir su palabra que dijo que la puerta de Hades no prevalecerán contra ella. ¿Dónde estamos nosotros en esta mañana? La iglesia está formada en esa confesión y tiene que ser nuestra confesión. ¿Quién dice? ¿Qué decimos nosotros? Que es Jesús. Porque basado en esa respuesta va nuestro matrimonio. Basada en esa respuesta es nuestro caminar. Basada en esa respuesta es si vamos a sobrevivir las tormentas que vengan a nuestra vida, a nuestro matrimonio, con nuestros hijos. ¿Quién dices tú que Jesús es? Tenemos que responder. Voy a pedir que se pongan de pie, que cierren sus ojos. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esas dos preguntas que tú le hiciste a tus discípulos. Tú no tenías que saberlo. Pero tus discípulos y nosotros hoy en día teníamos que saberlo. Porque cuando tú haces milagros, cuando tú haces cambio, tenemos que estar hablando de ti. Señor, gracias por la pregunta que le hiciste a tus discípulos. Y ustedes que han visto milagros, y ustedes que me han visto caminar sobre las aguas y multiplicar los panes, ¿quién dices ustedes que soy yo? Señor, esa respuesta, esa pregunta tenemos que responderla hoy en día. Pero tiene que ser mucho más que una confesión. Tiene que ser un estilo de vida. Se tiene que reflejar en nuestras decisiones. Y Señor,
Me da miedo porque a veces vemos nuestro estilo de vida de venir simplemente un ratito los domingos y, Señor, yo no creo que esa es la confesión. ¿Qué hacemos en nuestros hogares? ¿Qué hacemos en el trabajo? ¿Qué hacemos en la calle? ¿Qué hacemos cuando hay otras cosas más importantes que seguir aprendiendo de quién tú eres? Señor, ayúdanos a responder esa pregunta. Ayúdanos a entender de verdad cuando Pedro dijo que tú eres el Cristo, el Mesías, el prometido, el Hijo de Dios viviente, que tú ibas a transformar nuestra vida, que tú ibas a perdonar nuestros pecados, pero para que no sigamos viviendo como vivíamos. Gracias por quien tú eres. Gracias por perdonar nuestros pecados. Pero ayúdanos, Señor, no abusar de tu misericordia. Que de verdad hoy podamos examinar nuestra vida y hacer cambios en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, Señor, a pedirte perdón, porque sí confesamos quién tú eres, pero no lo estamos viviendo. Gracias, Señor, que entendemos que esta es tu iglesia. Que sobre esa confesión, Señor, cuando los pastores se salen de la doctrina, cuando pensamos que se trata de dinero y de poder, ya no está la iglesia formada en tu confesión, sino en confesiones de hombre. Y por eso hay for sales. Y por eso hay divisiones. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a ti. Gracias por quien tú eres. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Ahí con sus ojos cerrados.